Hola, bienvenidos a este curso de cómo hacer tu película verdaderamente independiente Total Indie Cinema. Soy Fernando Alonso y Frías, Fórmula Idónea. Comenzamos. Bien, pues en este primer capítulo vamos a empezar pues por donde se empieza siempre, por el principio. He decidido titularlo Dar el salto. Dar el salto significa saber cuándo está uno o una preparado o preparada para, pues eso, dar el salto y hacerse director de un largometraje. Para esto no hay una regla fija, es decir, no hay un manual donde diga, pues ahora sí, ahora no. Es verdad que conviene tener una cierta experiencia, habiendo realizado cortometrajes anteriormente. ¿Cuántos cortometrajes? Pues lo mismo, 1, 2, 5, 10, 12, depende, es relativo. Es relativo sobre todo porque, bueno, no es lo mismo un cortometraje muy corto de 2 o 3 minutos que uno de 15 o 20. O no es lo mismo un cortometraje hecho pues muy modesto, casi amateur o amateur del todo, con los amigos, por así decirlo, que así es como hemos empezado todos, que no un cortometraje ya pues con muchas hechuras, con un presupuesto importante y que aspira, yo que sé, incluso llegar a los Goya, ¿no? Entonces no es lo mismo la experiencia que te puede dar un cortometraje de ese nivel que otros pues más iniciáticos, ¿no? De los que todos hemos hecho, pero bueno, pero todo es empezar. En cualquier caso siempre es conveniente tener ese bagaje previo, ¿no? Igual que un escritor, pues antes de ponerte a escribir una novela, pues mejor haber escrito antes unos cuantos relatos. ¿Cuántos? Pues lo mismo que estamos diciendo, ¿no? No hay una regla fija. Al fin y al cabo es casi lo mismo, pero la diferencia está en la dimensión. La dimensión de la historia y sobre todo del proyecto que vas a abarcar. Los cortos, como su propio nombre indica, son películas cortas y son un buen entrenamiento para lanzarte después a la piscina a hacer tu película larga. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo estoy realmente preparado para hacerlo? Bueno, pues volvemos a lo de antes, no hay una respuesta clara, fija, determinada para esto, depende de múltiples factores, depende de la persona, depende de múltiples circunstancias, del tipo de proyecto, de los proyectos anteriores que hayas realizado, será la suma de muchas cosas. Como digo, es muy relativo, depende de la cantidad, de la calidad, de los cortometrajes anteriores. También se puede hacer un primer largometraje sin haber hecho ningún corto antes. No es desde luego lo más recomendable, pero hay casos, depende de muchos factores. Si os cuento, por ejemplo, mi experiencia personal, pues yo, por ejemplo, me basé en una cosa un poco tonta, como es el tema del minutaje. Venía de hacer mis últimos cortos, pues habían sido unos cortos que se llaman unos cortos largos, ¿no? De 10, 12, 15 minutos, entonces, sumando los tres últimos, daban ya pues como 45, 50 minutos, ¿no? Y un poco como pensé, bueno, pues con esto ya tengo media película hecha, ¿no? Un poquito más de esfuerzo y la hago entera. Bueno, es una reflexión como otra cualquiera. En realidad esto no te lleva a ningún sitio, pero sí que es verdad que al final tomé la decisión por muchos otros factores. Pero sí que es verdad que haciendo la suma, ¿no?, de los minutos y esto, pues sí que me animó a decir, bueno, no está tan lejos, ¿no? Realmente, si con los últimos trabajos que he hecho ya he hecho como media película, pues con un poquito más quizá lo consiga. Lo que fue en mi caso más determinante fue el hecho de haber escrito muchos guiones, ¿no? Había hecho los guiones de los cortos, también había escrito guiones de largos. Entonces sí que, bueno, de alguna manera tenía ya varios proyectos en la recámara, incluso había iniciado alguno, pero había habido que abortarlo, desestimarlo casi al inicio, colaboraciones con terceros, en proyectos de cortos, de largos también, haciendo pues otras funciones en producción o solo como guionista. Entonces la suma de todo eso al final sí que me determinó a tomar esa decisión y decir, ahora es mi momento. E igual que la tomé yo, pues se trata de que vosotros, pues también cuando llegue vuestro momento, pues sepáis que toca, como se titula este capítulo, dar el salto y pasar de una cosa a la otra, de los cortos o de otros proyectos más pequeños al largometraje. En cualquier caso, se trata de eso, saber cuándo es el momento de lanzarte a la piscina, sabiendo que una vez que lo hagas no hay marcha atrás. Es irreversible, no te puedes... Eso, como cuando te lanza uno a una piscina, no puedes dar marcha atrás cuando estás en el aire, ya te has decidido, ahí ya no hay vuelta atrás, vamos al agua directo y esperemos que haya agua porque si no será mucho peor. Se trata de tener en cuenta los factores que a uno pueden rodearle
y que pueden ser muy diversos. La producción, la logística, los factores económicos, el equipo que te rodea, muchas cosas. Porque hay una cosa que no hay que olvidar, y es que vas a ser líder, vas a capitanear un barco, mucha gente va a depender de ti, del equipo artístico, técnico, y tú no puedes defraudar esas expectativas, vas a ser el máximo responsable. Por tanto, tienes que tenerlo muy claro, tienes que estar muy convencido para que otros puedan convencerse a su vez y seguirte, y que, bueno, que todo el proyecto, que será tuyo y de muchos más, porque serán los miembros de tu equipo, pues que llegue a buen puerto y que tú seas, pues como digo, el capitán de ese barco. Bien, y con este primer capítulo, a modo introductorio, pues ya nada más. Simplemente nos vemos en el segundo capítulo para seguir haciendo nuestra película verdaderamente independiente. Nos vemos.